Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Bienvenidos a esta semana número 9. Saludamos en especial a los alumnos de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar unas preguntas que nosotros tenemos en nuestro módulo de literatura. Y es importante que nosotros desarrollemos estos módulos por estas preguntas del módulo, porque algunos de ustedes necesitan eh, facilidades respecto al compromiso asumido por sus padres, por la institución, y pues dadas las condiciones actuales en las que vivimos, la empatía y la resiliencia tienen que ser nuestro principal eh, eh, los principales valores para poner en este caso en práctica. ¿Ya? Entonces, este es el repaso número 1 en esta semana número 9. Vamos a ir desarrollando pregunta por pregunta. ¿Ya? Dice la pregunta número 1. Es un canto pastoril para el aumento del ganado. Canto pastoril para el aumento del ganado. ¿Cuál es la respuesta? Hayi, usted sabe que es un canto de triunfo. El Harawi, un canto de amor. El Wakantaki, le canta al ganado. Entonces, ahí nuestra respuesta es la alternativa C. Pregunta número 2. Canto que celebra la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. En el caso de la siembra y la cosecha es el Aimorai. El Aimorai. ¿Sí? Recordemos que este temario, este cuestionario, nosotros lo tenemos al final de nuestro módulo y con todo lo que hemos venido desarrollando en los videos tutoriales y en las videos conferencias, es ahora propicio poderlo desarrollar. ¿Listo? Manifestación lírica que es un canto a la muerte, ese es el Ayataki, ¿sí? El Ayataki es un canto fúnebre. Bien, ahí está la pregunta 4, 5, 6 en pantalla. ¿Ya? El relato constituye, pese a los problemas de fuentes orales y escritas y las incongruencias de muchas fechas, uno de los intentos más logrados, tanto conceptual como estilísticamente, de salvaguardar la memoria de las tradiciones de la civilización andina. Tenemos diálogos de amor, las lamentaciones de Job, los comentarios reales de los incas, la Florida del Inca y la conquista del Perú. Sin lugar a dudas, ¿cuál es la respuesta? Comentarios, los comentarios reales. Pregunta número 5 dice, fábulas, fábulas y ritos de los incas. ¿A quién pertenece? Fábulas y ritos de los incas. Tendremos que recordar que en la literatura de la colonia, perdón, de la conquista, tenemos unos autores que se establecieron los cronistas, ¿verdad? Españoles, mestizos e indígenas. ¿Ya? Entonces, fábulas y ritos de los incas. Le corresponde Cristóbal de Molina, Juan Santa Cruz Pachacuti, eh, Agustín de Zárate, Pedro de Sancho de la Hoz y Francisco Jerez. La respuesta es Juan Santa Cruz Pachacuti. ¿Listo? Dramaturgo y poeta conocido como el Ciego de la Merced. Bueno, el Ciego de la Merced es Fray Francisco del Castillo. ¿Listo? Pregunta, pregunta número 7. Dice, analiza un cuadro global de la historia del Perú dando todo tipo de información tanto sobre la cultura, la flora, la fauna andina, amazónica, así como el comportamiento de los conquistadores
y sus enfrentamientos. Esa obra es Crónica del Perú, de Pedro Cieza de León. Aquí hay un pequeño detalle, ¿ya? Aquí hay un pequeño detalle. Crónica del Perú está incluido dentro del señorío de los incas, ¿ya? Esa observación. Número 8, no es una tradición de Ricardo Palma, no es una tradición de Ricardo Palma. Tienes el Padre Pata, Misterios de la Tumba, Misterios de la Tumba, La Achirana del Inca, Historia de un cañoncito y El Rincón Quita Calzón. A ver. La respuesta es el poema filosófico Misterio de la Tumba de Carlos Augusto Salaverry. ¿Ya? Carlos Augusto Salaverry. Poéticamente hablando, dice la primera copla conocida, fue escrita por el soldado Saravia y enviada al gobernador Pedro de los Ríos, quien gobernaba Panamá. Dice la pregunta 10, se comenta la enemistad de Almagro y Pizarro, la muerte del Marqués o de Almagro. Eso son las coplas. Recuerden que eso permanecía todavía en la oralidad. En el caso de las crónicas ya se establecían por algún medio escrito. Pregunta número 12. Dice, fue creado por la Sociedad Académica de Amantes del País de Lima, llegándose a publicar más de 400 números. Más de 400 números. Espejo de mi tierra, el mercurio peruano, la bolsa, el cometa, el moscón. A ver. Es el mercurio peruano. ¿Sí? La crónica se caracteriza por ser una versión indirecta, falso. Consagrarse subjetivamente a los hechos, falso. Tiene que ser objetivamente. Desechar los elementos de la naturaleza, falso. Los elementos tienen que permanecer. Obedecer al propósito de alguna autoridad o exponer las propias acciones. Esa es la respuesta correcta. A ver, son cronistas españoles. Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina, Pedro Sarmiento de Gamboa. Todos. Conocido como el padre de las letras peruanas, el Inca Garcilaso de la Vega, Antonio Valdés, Raúl Porras Barnechea, Ricardo Rojas y Sebastián Barranca. A ver, la respuesta es el Inca Garcilaso, de la Vega. ¿Ya? Dice los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega fue dedicada a quién. Bueno, esa obra se la dedicó a Catalina de Portugal. Inca Garcilaso de la Vega inició en la vida literaria con la notable traducción de la obra Diálogos de Amor
en el año 1589. Diálogos de amor le corresponde al autor León Hebreo o León el Hebreo. ¿Listo? Acontecimiento con el que se marca inicio la literatura de la emancipación, creada por la revista Mauta, la difusión del Mercurio peruano, la derrota del virrey Blasco Núñez de Vela, la derrota del virrey Agustín de Jáuregui, y aquí está la respuesta, la revolución de Túpac Amaru. Pregunta número 19. ¿Qué enunciado no pertenece a la literatura de la emancipación? ¿Presenta una intención política? Verdadero. Las producciones son propias de la literatura militante. Verdadero. Se revaloriza la cultura y la raza indígena. Verdadero. Se buscó una sociedad que tome conciencia del potencial humano. Verdadero. Tuvo como portavoz a la revista Mauta. Falso. Eso es posterior. Los temas más importantes del Mercurio peruano es la historia, la geografía, las ciencias y la economía. Todos es la respuesta. En su elogio al virrey Jáuregui, condenó la política antiindígena y abogó por la administración virreinal diferente. Bueno, a ver, haz memoria. ¿Quién escribió el elogio al virrey Jáuregui? El elogio al virrey Jáuregui lo escribió José Baquijano y Carrillo. José Baquijano y Carrillo. ¿Qué enunciado corresponde a El Mercurio peruano? Su título completo fue El Mercurio peruano de Historia, Literatura y Noticias Públicas. Verdadero. Defendió el catolicismo. Correcto. Considerado el primer periódico netamente peruano. Verdadero. Sus páginas eran publicadas diariamente. Falso. ¿Cuándo eran publicadas? Era un por eso era un periódico. Periodo. Cada 15 días. Obra de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, considerada como el arma ideológica separatista y el embrión de la actitud política del proceso emancipador. La respuesta es Carta a los Españoles Americanos. Carta a los Españoles Americanos. Pregunta 24, obra de José Mariano de la Riva Agüero, en la que explica los móviles de la emancipación por los sufrimientos que imponía el español. A ver. Tienes cartas, 28 causas, Carnaval de Lima, diálogo, el dilatado cautiverio bajo el gobierno español. Listo. La respuesta es 28 causas, que justamente es la expresión histórica y política de la Revolución de América, ¿no? No solo la escribe José de la Riva Agüero, sino también Sánchez Boquete, en donde manifiestan las razones o justificaciones ya sobre el proceso emancipador. Seguimos. Escribió, pregunta 25, dice, escribió cartas con el seudónimo El Solitario del Sayán. Estamos hablando de José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión. Dice la siguiente pregunta. Fue secretario de la Sociedad de Amantes del País y fundador de la Escuela de Medicina. Estamos hablando del gran Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, con su obra Observaciones sobre el clima de Lima. La tesis dice hispanista sobre el origen
del drama Ollantay. ¿Qué dice la tesis hispanista? Se basa en que la tesis hispanista, que la defiende Marcelino Menéndez Pelayo y Bartolomé Mitre, señalan que el texto fue escrito en época colonial, ya en época colonial. A ver, entonces, la ausencia de elementos cristianos se basa en la utilización del quechua, la presencia del gracioso, la división de la obra en 3 actos. La respuesta es la división de la obra en 3 actos, porque así lo hacían los españoles. ¿Ya? Número 28. Creció imbuida de cantos agrícolas, de poesía de guerreros, ceremonias religiosas y pasiones amorosas. Esa es la poesía inca. Tras rechazar a Ollantay como esposo de su hija, el inca Pachacute encierra a Cusicoyur en el Yaguasi. Nueva crónica y buen gobierno fue hallada en Dinamarca el año 1908. Ya, 1908. Conocido como por sus vastos conocimientos en geografía, letras y jurisprudencia. Bien, eso solo lo pudo haber sido el doctor Océano. Y el doctor Océano es Pedro Peralta y Bernuevo. La única fábula de Melgarbe publicada, las otras salen varios años después, es, a ver, sobre Mariano Melgar. Sobre Mariano Melgar podemos mencionar, a ver, tienes El cantero y el asno, El sol, la ballena y el lobo, Las aves domésticas y El ruiseñor y el calecero. La respuesta es El ruiseñor y el calecero. Correcto. Llegó a sus manos la carta a los españoles americanos y, considerando su inmenso valor, la mandó a publicar y la utilizó para propagar las ideas libertarias. A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que si Juan Pablo Vizcardo y Guzmán incitaba al amor hacia la patria, la, de, la defensa de la patria soberana. ¿Ya? Quien hace ese trabajo de publicación es Francisco de Miranda. La extiende en todo el continente con el fin de mostrar el sentimiento emancipador. El verdadero nombre del Inca Garcilaso de la Vega es Gómez Suárez de Figueroa. El auto sacramental del hijo pródigo le pertenece al Lunarejo, y a Juan Espinosa Medrano se le conoce como doctor Lunarejo, el Demóstenes Criollo y el doctor Sublime. En el próximo video tutorial nosotros hablaremos acerca del resto de preguntas de este cuestionario. Muchas gracias.